Cuando hablo de ofrenda, nunca me limito a la ofrenda económica, aunque es parte de la vida, sino todo lo que nosotros ofrecemos a Dios. Y me tocó mucho esa canción de Jesús Adrián, porque muchas veces pedimos a Dios y no, le estamos pidiendo, y está bien que le pidamos, pero a veces en la balanza poco le damos a Él, ¿no? Creo que esto es muy importante porque Dios espera de un corazón dadivoso en todo sentido. Y vamos a ir a ver unos puntos de la palabra de Dios, cómo Dios mira cuando hay un corazón realmente agradecido. Yo primero siempre busco el significado en un diccionario. La ofrenda es ofrecimiento o acción de ofrecer cuando se dirige a una causa noble. Hay muchas cosas de ofrendar, ¿no? Cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento y de veneración. También puede ser nuestro tiempo, por ejemplo, ¿no? Puede dar muchas cosas. Vamos a ver en el libro de Génesis, si me quieren acompañar, capítulo 4:7, dos personajes muy conocidos, Caín y Abel, que hasta se hicieron canciones y se hicieron poesías de este ejemplo de estos dos hermanos, hijos de Adán, de los cuales los dos ofrendaron a Dios, pero los resultados fueron totalmente diferentes. Vamos a ir a la palabra, porque la palabra es la que nos va a guiar. Génesis 4:7 dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín de gran manera y le cayó su semblante. Así se puso mal. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no será enaltecido? Y si no lo hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es interesantísimo, porque tiene que ver con, dice la palabra, la abundancia del corazón abra la boca, ¿no? Los dos fueron a ofrecer una ofrenda a Dios. En el antiguo pacto ustedes saben bien que las ofrendas eran animales. Lo mejor que uno daba, o lo mejor que uno cultivaba, o lo mejor que uno hacía, se lo daba para Dios. Pero parece que la cara lo vendió. ¿Vieron? Porque hay caras que son transparentes, ¿no? Que hacen las cosas por obligación, pero no por devoción. Y Dios, eso, a mí o a cualquiera nos puede engañar, pero no podemos engañar a Dios cuando hacemos las cosas por obligación. Es decir, el amor hacia Dios nunca tiene que ser por obligación. Venir a la iglesia nunca tiene que ser por obligación. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser por devoción, por amor. Y Dios ve el corazón, porque Dios discierne el corazón. La primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia, el pecado está agazapado detrás de la puerta. Es como que está ahí escondido, ¿no? El pecado está en nosotros. Pero vos tenés que dominarlo. Pablo dice a Timoteo que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Así que yo creo que lo más importante es no tanto pedirle a Dios que me limpie el pecado, sino yo trabajar para que el pecado no prevalezca. Porque hay responsabilidades que no son de Dios, son mías, son de cada uno de nosotros. Entonces yo no puedo decirle, Señor, que sea bueno. Yo te voy a decir, vos tenés que empezar a ser bueno. Por eso a veces las oraciones las pedimos mal, y Santiago dice que cuando uno pide mal, no es contestado. Yo no puedo pedirle, y esto siempre lo digo, paciencia a Dios, porque la paciencia no me la da Dios. Yo tengo que ser paciente. Y cada cosa que yo hago
tengo que ir trabajándola. Los resultados fueron diferentes. Dios bendijo a Abel, le agradó la ofrenda de Abel, pero la de Caín, su rostro estaba reflejando que no lo hacía grato. No quiero especular, porque hay muchas especulaciones. La Biblia más que esto no habla. Yo no quiero agregarle cosas que no están en la palabra. Pero podemos deducir que lo que dio Caín no era lo que tenía en el corazón, sino quizás lo que sobraba. Porque si lo vemos en el mismo pensamiento de Jesús, la viuda que dio en el templo dio lo que tenía y no lo que le sobraba. ¿Se acuerdan? Estoy hablando de ofrendas materiales. Y esto tiene que ver con nuestra vida. Vamos a ir viendo por qué a veces Dios no bendice nuestra vida y por qué no estamos en comunión con Dios. Y quisiera en esta noche, y me voy a esforzar porque lo sentí esta mañana, que tenemos que separar de ser religiosos a ser personas en el espíritu. El religioso hace las cosas mecánicamente. Por más que vos diezmés y ofrendás y hagas muchas cosas, si no lo haces de corazón, no sirve para Dios. Todo lo que hay que hacerlo tiene que ser de corazón. No por imposición ni obligación. Porque Dios nunca obliga. Sí da órdenes. Y en la obediencia está la bendición. La bendición. La bendición. Amén. Dar voluntariamente. Acá vamos a ir a Primera de Crónicas 29, 6, 9. Vamos a ver cómo la familia de Dios dio voluntariamente para la construcción del templo y cómo bendijo Dios. Porque convengamos esto, Dios no necesita, Él no necesita de lo nuestro. Él se basta por sí mismo. ¿Ustedes creen que ustedes lo van a agradar porque hagan algo bueno? Es para uno mismo. Es un ir y venir. Yo lo que doy lo recibo. Entonces los jefes de la familia, Primera de Crónicas 29, los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro. Era mucho, ¿no? Era mucho. 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce. Se calcula que un talento pesa más que un lingote de 1 kilo de oro, así que era mucho. Era mucho. De bronce, 5.000 talentos de hierro, y todo lo que tenían piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Gesiel Gensonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Nos guste o no, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar la comida, hay que pagar el alquiler. Entonces cuando van a pagar cada de esas cosas, dicen, gloria a Dios, le voy a dar al locatario que me alquila mis 5.000 pesos, gloria a Dios. No. Cuando viene un aumento de luz como está viniendo ahora, escalonado y multiplicado, porque es increíble cómo se multiplicó. Dicen, bendito sea Edenor. No. O en Argas, cuando tengo que pagar el gas. Pero lo hacemos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Nos cortan la luz, nos cortan el gas, nos cortan el servicio. Si no pagas te echan. ¿No? Yo no estoy exhortando, entiéndame, porque a mí no me gusta hablar de este tema, pero tengo que hablar. Tenemos que cambiar el enfoque de lo que le damos a Dios. Hablo de lo económico y hablo del tiempo y hablo de la consagración. Porque vamos a ver las consecuencias de cómo a nosotros nos afecta todo en la vida. Todo en la vida. Todo tiene espíritu, cuerpo y mente. La ley de la siembra y la cosecha. Como cristianos nos duele la injusticia. ¿A quién no les duele? A mí me duele que un jubilado que gana, no sé cuántos, 6.000, 7.000 de jubilación, un poco más, le venga una factura de 3.000 pesos de luz. Eso es injusticia.
y por ahí en un country que ganan 10 veces más, viene una factura menos de luz. Es decir, la injusticia social nos duele a todos y a los cristianos nos tiene que doler. Dice Miqueas, y lo dije el otro día, Dios nos pide misericordia, juicio y justicia para todos. Para los que no tienen recursos, no pueden a veces sostener con lo básico. Por eso Dios bendice a la viuda, vamos a repetirlo, al extranjero, al huérfano y al niño. 4 ejes que tenemos que siempre tener presente. Pero también lo hemos experimentado en la ley de la siembra y la cosecha. Vemos que Dios nunca nos hizo faltar nada. Y eso lo podemos hablar nosotros por testimonio, porque a que Dios tiene nada de falta. Amén. ¿No, hermana Lidia? Te ha contado una vez que tenía poquito y no sé cómo se multiplicó, porque Dios bendice. Un predicador decía que lo último que se convierte en el cristiano es el bolsillo. Y no mira a nadie. No mira a nadie, cada uno sabrá, ¿no? Pero parece que el bolsillo es lo último que se convierte. Ofrenda solidaria. Dice Pablo en Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Nosotros tenemos que aprender no solamente a retroalimentarnos como iglesia, sino a empezar a dar. Y usted va a decir, pero las iglesias megas que tienen 10.000 miembros, ¿por qué no dan? ¿Saben por qué tienen 10.000 miembros? Porque empezaron con 5 miembros. Porque se multiplica cuando se pisa de abajo, no de arriba para abajo. Es fácil criticar a las iglesias grandes. Uno puede tener 2 pesos y es un miserable porque no comparte uno. Y puede tener millones y lo da porque Dios le da más. Es así. La ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Nuestra visión, y acá voy a hablar de acá. Nosotros hace más o menos, no más de un año todavía, empezamos todos los meses sistemáticamente a comprar del banco de alimentos. Ustedes participan y disfrutan de lo que tenemos, lo que podemos comprar, porque sale de la iglesia. Y esto Dios lo multiplica, porque no solamente lo compartimos entre nosotros, sino que lo damos también a familias que no vienen a la iglesia, porque aprendimos a no ser diferencia. Es decir, nosotros ya le dimos a 2 personas que no tienen nada que ver con la iglesia y creo que están muy lejos de la iglesia, pero el bolsillo y el corazón no pasan por la bendición de desclasificar a quién le tengo que dar, sino al que necesita. ¿Se entiende? Lo que nosotros compramos o lo que le entra a la iglesia, y quiero hablarlo, como estamos en familia, tenemos un libro de contabilidad que lo están contabilizando de entrada, así que hay transparencia, lo puede ver quien quiera. Eso sí, exijo que exija a alguien que está involucrado, porque si nunca aportó nada, no tiene derecho tampoco a patalear, ¿se entiende, no? Entonces creo que uno tiene que ser responsable de lo que hace. Nosotros, lo que entra sale, y a veces sale más de lo que entra. Es así. Han sentido los jóvenes, lo puedo decir, ¿no? Han sentido los jóvenes de juntar ropa, porque el pastor Mendoza hace un tiempito empezó en Capital a dar en la calle a gente carenciada. No porque sea Capital, no hay gente carenciada, pero él vive por la zona de Capital y está dándole de comer y vestir a mucha gente con un grupo, ¿no? Yo lo conozco a él y sé que lo que hace lo hace de corazón y es honesto, no se va a quedar con la mitad de lo que junta. Hoy hablé con él, se comprometió de venir el domingo que viene a traer la palabra y de paso vamos a darle ropa, vamos a juntar en mercadería que compramos en el banco de alimentos, pero aparte le lanzo un desafío también. Si alguien quiere traer el domingo un alimento no perecedero, vamos a poner 2 cajas, porque a veces en el banco de alimentos no conseguimos algunas cosas básicas. Entonces el que sienta que si uno tiene 2 paquetes de azúcar, quiere dar uno, esto así como viene se lo va a llevar el pastor, acá no queda ni ropa ni alimentos, va a quedar en la iglesia, se lo va a llevar él. Así que bueno, nos comprometimos y ojalá que esto se siga multiplicando el deseo para poder ayudar a otras comunidades.
Amén. Leía recién que Pablo le dice a los hermanos que han bendecido a los hermanos de Jerusalén, a los hermanos de Acaya, de un lugar. Es decir, Jerusalén estaba pasando momentos de pobreza. Y Pablo hizo una ofrenda, una especie de cooperativa, le diríamos hoy, de ofrenda, para ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidades. La palabra invertir. Me gustó esta definición. ¿Qué es invertir? Una inversión supone la renuncia de la satisfacción inmediata y cierta que producen algunos recursos financieros, invirtiendo a cambio de la esperanza de obtener en el futuro. Es decir, uno invierte para un futuro, ¿no? Un beneficio cierto derivado de los bienes de lo que se invierte. Por lo tanto, los elementos que definen a la inversión son 4. Primero, el sujeto, es decir, nosotros, que invierte o es inversor. Cada uno de nosotros invertimos en algo, y ahora voy a explicar por qué. Renuncia a satisfacciones del presente en aras de inversión. El producto en que se invierte y la esperanza de la recompensa y ganancia en el futuro. Lo que invertimos en estudios, por ejemplo. Los que estudian, o los que hemos estudiado, sacrificamos sueños, horas de entretenimiento, si menos televisión y más libros, dinero, porque a veces hay que invertir dinero para estudiar, pero a largo plazo cosechamos resultados. Es decir, nosotros pensamos que somos eternos, en la vida eterna, pero acá en la tierra vamos a morir. Luis va a morir, yo voy a morir, estaba ahí distraído y lo traje, todos vamos a morir. Ah, ¿no vas a morir? Bueno, está bien. Pero a veces cuando uno es joven, porque yo también fui joven, pensé que nunca iba a llegar al año 2000. Pensé que el 2000 era lejos, y ya estamos en el 2018, pasaron más de 2000. Sí. Y a veces, por no postergar sacrificios del momento, no tuve ciertas cosas que tenía que haber tenido. Uno dice, bueno, Dios me va a proveer, sí, macana. Si vos no estudiás, Dios no te va a proveer. Tenés que estudiar. Si vos no trabajás, Dios no te va a proveer. Dios te puede dar el trabajo. Pero el maná se acabó, hermano. Estamos en la tierra de Canaán, de conquista, y hay que conquistar. Hay que laburar, como dicen, ¿no? Si ahorramos, aunque sea un poco, porque uno dice, ¿cómo uno va a ahorrar en esta época de escasez? Aunque sean moneditas, lo que uno ahorra, porque ¿saben por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos el aquí y ahora. Hay que disfrutar la vida. Me voy a comer un asado. Entonces después mañana come pan duro. Yo no digo de no comerlo, pero a veces hay cosas que son prioridades. Y muchas personas que yo conozco, no solamente de la iglesia, fuera de la iglesia, más de la iglesia, fuera de la iglesia, que viven tanto el presente que nunca tuvieron nada ahorrado. Y todo se cosecha. Están como el proverbios de la Biblia que dice en Eclesiastés, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, pero cuidado, porque el exceso de lo que yo gasto termina perjudicando mi futuro. Conozco gente que llegaron a los 80 años y no tienen nada porque nunca ahorraron nada. Y están dependiendo de que los hijos o los nietos o alguien los alimente. Y no es así. Nunca tenemos que ser carga para los demás. Es duro, pero tiene que ver con lo que yo siembro ahora. Amén. Lo que yo renuncio ahora. Lo que yo prescindo ahora. Cuando uno se va esforzando, uno de mis amigos más, no sé si más querido, pero más admirado, mi esposa lo conoce, es Jorge Luis, que es un muchacho que nos criamos juntos en Montechingolo. Tiene mi edad, nos llevamos meses de diferencia. Él es fiscal ahora de la zona de Loma de Zamora. Sí, un fiscal de la Nación, que cuando tenía 17 años, todos los chicos estaban yéndose a bailar todos los fines de semana, gastaban la plata, él se encerraba en su cuarto para estudiar abogacía. Y yo lo veía que en el fondo su papá le había montado
un taller que yo también trabajé ahí porque con eso me compré un par de cosas, una máquina de hacer escoba. Vos entrabas ahí, había un olor a azufre que parecía el infierno, porque la paja de la escoba lleva una resina que es azufre fuerte. Se me impregnaba en la ropa. Cuando iba a mi casa me tenía que cambiar porque el olor era muy fuerte. Pero él se pasaba 4 a 6 horas por día haciendo así, clac, 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 porque era mano, no era electrónico. Tejiendo, ¿vieron las escobas antes de paja? Que tenían como un tramado de hilo. Las tejía así, tra. Y después el papá con la camioneta la cargaba y las vendía. Con eso se pagó el estudio. Si él nunca quiso que su papá le bancase el estudio pudiéndoselo hacer. Pero él no es cristiano, siempre ha tenido sus dudas, pero yo creo que fue una persona previsora y por eso ahora es lo que es y tiene lo que tiene. Es decir, toda la vida tiene un costo. Por eso es importante. La vida espiritual pasa lo mismo que la vida material, porque somos una unidad. Lo que hacemos, el tiempo y el esfuerzo que damos, también tiene que ver con el reino de Dios. Yo no digo que vengan todos los días acá a la iglesia a hacer algo, porque atiéndame, trabajar para el reino de Dios no es estar congregándose todos los días, sino es tener una devoción hacia Dios permanente. En el trabajo, en el estudio, en donde estoy, Dios tiene que estar siempre presente. Y cada acto que hago, Dios tiene que estar en ese momento como bendición. Y Dios ve ese corazón, y esa devoción Dios la bendice y la respalda. Y la respalda de tal forma que nos da fuerza. Ahora, esto lo subrayé, lo puse de azul, si lo ven en la pantalla, ahora las condiciones de cuando lo recibimos depende de Dios. ¿Sí? Nosotros, los resultados dependen de Dios, de nosotros depende el esfuerzo. ¿Qué le dijo Josué? Mira que te mando, que te esfuerces. Si sería todo mecánico, todo el mundo daría al Señor plata, le daría tiempo, le daría todo. Pero no es así. Porque Dios no lo puedes manipular. Por eso yo estoy en contra de esas oraciones que dicen, pacte ahora con Dios 5.000 que le va a dar a 10.000. Eso es herejía, eso es pecado, porque yo a Dios no le puedo mandar y decir, yo te doy esto porque me das a cambio. No es un empleado que está detrás del mostrador, como una canción que canta Charly García. No es un empleado. Ni mío ni de nadie, es el Señor. Y sus tiempos son sus tiempos. Y a veces tarda en cumplir. Pero lo que ve nosotros es la fidelidad y la constancia. Cuando somos constantes. Tenemos con Conce la constancia, ¿no? Hay gente que realmente es como esa gota que cae sobre la piedra y la terminan perforando. Machacan y son constantes. Y un día van a cosechar. Amén. ¿Se imaginan un labrador, una persona que le gusta plantar, planta ahora la semilla, ya quiero tener... Y las semillas más ¿saben que los frutos más poderosos en propiedades son las frutas secas? Dice que un puñado de nuez tiene un montón de alimentos y de proteína. ¿Saben cuánto tarda un nogal en dar nueces? De 80 años para arriba. Así que yo por eso no me entusiasmo en plantar un nogal. A no ser que el Señor me dé la edad de Salomón. Pero es increíble. Son árboles que crecieron después de mucho tiempo de dar fruto. Hay otros que no, el zapallo nosotros lo plantamos en octubre y ya en marzo están. Pero enseguida se cae, se seca. Gracias a Dios por el zapallo, pero digo, no tenemos que ser zapallo. Luego uno le dice al otro, sos un zapallo. Tenemos que ser nueces, tenemos que tener proteínas, tenemos que tener energía. La nuez es chiquita, pero es poderosa. Y su esencia es sólida. Corintios 9:5, si lo quieren buscar, 9:5, 9:6. Pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Esto es para la ley de la vida, para la ley del campo y para la ley espiritual. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará.
Conocí en persona, tuve el privilegio de conocer en persona a Omar Cabrera, le decían al reverendo Omar Cabrera, no el hijo, sino el papá, que fundó Visión de Futuro. Visión de Futuro era una fundación cristiana donde él hacía beneficios a través de lo que entraba en la fundación. Y lo que me impactó de este hombre, ¿saben qué fue? La osadía que tenía en ser dadivoso con toda la gente. En esa época era director del hogar La Casita y él se enteró que había un hogar y nos llevó, en esa época nos llegó un cheque, hoy serían 20.000, 30.000 pesos, no sé, pero un cheque bastante de la fundación. Se lo di al administrador de ese entonces, que era el administrador, y dije, mira, eso llegó, bueno, usalo porque es del hogar. Y yo después le quise ir a agradecer. Y él nos contó cómo Dios lo fue prosperando a través de actos locos que solamente Dios hace. Pero cuando él empezó con la iglesia Visión del Futuro, dijo, mi iglesia tiene que ser educada para sembrar. Pero no esto solamente, todo. Sembrar su tiempo, su oración. Le decía a las hermanas ancianas, si ustedes no pueden venir a la iglesia o los días de lluvia o hace frío, oren en su casa, respalden una oración. Y se conocía, tenía una iglesia más de 2.000 miembros y se conocía los nombres, decía, fulana de tal, usted no va a poder venir porque yo sé que tiene imposibilidades, porque el frío, bueno, no importa, Dios la bendiga, pero ore en su casa la hora que estamos ministrando la palabra, porque su oración llega al trono. Amén, amén. Y le enseñó así a la iglesia, a administrar los tiempos, a buscar. Como hoy me gustó el canción, buscar algo para ofrecérselo al Señor. Y entonces él me decía que un día, bueno, esto también lo conocemos por el testimonio de Dante Gebel, pero él un día conoció al pastor Schuller. El pastor Schuller fue el fundador de la iglesia de cristal, la catedral de cristal que está en Estados Unidos. Schuller, no sé si se pronuncia bien así, Schuller, era, porque falleció, era un pastor multimillonario, tenía empresa. Y cuando él daba cheques no ponía cero. Te decía, toma, te lo doy en blanco, vos pon lo que querés. Y él tuvo que, un día se encontró con este empresario, pastor, el reverendo Cabrera, y le dice, esto lo contó Dante, le dice, ¿cuánto necesitas para tu iglesia, para tu fundación? No sé, me dice, no, pero decime un número, así ya te hago el cheque y me voy, porque tengo que ir con un hombre muy ocupado, tenía que tomarse el avión, era a las 3 de la tarde, a las 5 salía para Estados Unidos. Y transpiro, dice, ¿me aguantas poquito? Voy a llamar a la iglesia y que me diga el tesorero a ver cuánto necesita. Bueno, sí, no hay problema. Se tardó, no pudo hablar, cuando volvió ya se había ido. Y él dice que tenía pesadillas a la noche, tenía el cheque acá. Y decía, por no ser prevenido, por no ser una persona precisa, me perdí mi bendición. Y él me dijo, de ahora más aprendí a ser preciso. Lo que yo le pido a Dios tiene que ser preciso. No, Señor, bendecime. Y Dios te mira de arriba y te dice, ¿en qué te bendigo? Ah, qué sé yo, bendecime. ¿Se imaginan un hijo que le pida al padre o a la madre? Dame algo. ¿Qué querés? No sé, un churrasco. No, algo. Yo le doy una zapatilla. Cométela. Claro, así aprendés. Algo. Bueno, a veces somos así también. Nosotros pensamos que Dios tiene que adivinar. Dios adivina porque es omnipresente. Pero si vos no lo decís, Dios no te va a bendecir. Están los eternos demandantes. Esto está en la palabra porque es fuerte. Proverbios 30, 15 dice, la sanguijuela. ¿Quién sabe qué es una sanguijuela? A ver. Lo que, sí, antes se usaba para la medicina, ¿no? Ahora no. Ahora no. ¿Qué hacía chupar sangre? ¿Por qué chupaba sangre en el cuerpo? Drena. ¿Es verdad ¿Por qué? Porque atrae toda la se te mete toxina. en la piel también? Es como una especie de ventosa que y tiene unas puntitas que no son visibles, que son como agujas,
y como el vampiro te empieza a absorber la sangre. Antiguamente se curaba a los enfermos porque tenían infecciones, y si tenían la espalda con una infección le ponían ahí las sanguijuelas, y entonces le chupaba la enfermedad, se moría en el bicho porque absorbían el veneno del enfermo. Lo que es sería una transfusión de sangre, por ejemplo. Dice Proverbios, Salomón guiado por Dios, la sanguijuela tiene dos hijas, que dicen, dame, dame. Hay gente que siempre está así, dame, dame, nunca da, dame. Son pedigüeños. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que falta inmadurez. Los inmaduros de 30 para arriba, algunos son más chiquitos, pero fui benevolente, de 30 para arriba, así les doy tiempo que maduren hasta los 30. Los psicólogos dicen que los niños demandan porque no están desarrollados afectivamente, lo puse mal, para dar. Es decir, su afecto, su naturaleza de niños, demandan porque no pueden desarrollar su vida psíquica por sí solos. Son bebés. A un bebé que le dan mamadera. No le decís a un bebé, anda a trabajar y tráeme la plata. Y si no le das, grita. Lástima que no está Sani ni Rosa, pero las que fueron madres saben, ¡ay! Lloran, ¿no? ¿Hace eso el bebé? En la medida que van creciendo, adquieren rasgos. Estos se les enseña en el hogar, a dar y ser responsable de las tareas. Cuando mis hijos eran chicos, y no porque son modelos buenísimos, porque algunos me salieron fallados, pero yo los quiero, son mis hijos. Pero cuando eran chiquitos, ahora el otro día me decía Manuel, que tiene 32 años, más grande que tocayo tuyo. Me acuerdo, papá, cuando ponías en la heladera, lunes levanto yo los platos, Betania los lava, Micaela los limpia, y todo, y tenía un almanaque, y cada uno hacía algo. Y entonces Joaquín, que fue el último que nació, dice, yo me salvé de eso, porque después que yo nací se cambió las reglas. Pero los otros sufrieron. Pero ahora se les produjo un hábito de levantar, de lavar, es decir, todo lo que uno se incorpora, lo va haciendo. ¿Se entiende? Es decir, mi papá me decía, Luis, apaga la luz, la luz que no usás, apagala. Mi papá me hinchó tanto con ese sermón, que ahora veo una luz prendida y no se usa y la apago. Y me doy cuenta que me quedó acá grabado en el inconsciente. Entonces, un chico es demandante, potencialmente, dirían los psicólogos, es egoísta. ¿Egoísta por qué? Porque no sabe lo que es dar. Hablo de bebés. El problema es cuando tenemos 30 años o más y queremos que se nos atiendan, que nos den y que nos asistan. Es decir, tenemos que ser potencialmente creativos y dar. Por eso a veces algunos caemos como en la sanguijuela. Dame. ¿Qué tenés para darme? Un día me dijo un hermano de otra iglesia, volviendo a la casita, vino en la iglesia de Florida, teníamos atrás el hogar, y en el medio había una especie de almacenamiento para ropa, para comida, qué sé yo. Y vino una persona afuera, me dice, mal estaba, ¿no? Pero su actitud no me gustó. Yo estaba a cargo de la iglesia entonces, Walter no estaba. Me dice, pastor, ¿qué me tenés para dar? Y yo ni corto ni perezoso, y ¿vos qué le vas a dar? ¿Cómo yo? O sea, a mí me tiene que dar, miren cómo estoy. ¿Y por qué te tengo que dar? Así no se piden las cosas. Y me acordé de un cuento, mejor dicho, me inspiró eso para escribir un cuentito de un mendigo y un rey. Se los voy a contar porque es una parábola. Dice que una vez en la época medieval, vieron que pasaban los reyes y tocaban trompetas. Había un mendigo que era miserable, pero era miserable de corazón. Y ni siquiera trabajaba sembrando trigo, sino que juntaba todo el trigo de lo que sobraba en el campo. Es decir, garronero diríamos hoy, o ¿cómo se llaman los animales esos? Carroñeros, ¿no? Que son de la carroña, se alimentan. Y entonces tenían su bolsita con granos de trigo, ajenos, ni siquiera eran suyos, y había escuchado que el rey estaba por venir. Y las trompetas anunciando al rey.
Dijo, ahora cuando venga el rey, yo le voy a pedir porque el rey tiene plata, yo soy un pobre. Así no estaba, ¿no? Y Dios, cuando ve altivez en el corazón, cierra la puerta. El rey se acercó, lo miró al mendigo, a ver a quién puedo mirar, a todos, a mí, al mendigo, y le dijo, ¿qué tenés para darme? Le dijo el rey. Y el mendigo se quedó pasmado. ¿Cómo? Yo soy que tengo que pedirle y me pide a mí. Sí, ¿qué tenés ahí? Entonces agarró y de bronca, agarró el granito más chiquito que tenía, más chiquito lo buscó, estaba sucio, lo peor. Tome, aquí tiene. Y el rey dice, muchas gracias, me voy. Cuando llegó a su casa, lo tiró todo el grano sobre la mesa para aplastarlo y hacer la harina, y vio que había un granito que brillaba diferente al resto. Era un granito de oro. Ay, dijo, me avivé. Ese era el granito que yo le di. Si le hubiese dado la bolsa entera, estaría lleno de oro. Y entonces, este hombre terminó muriendo de la miseria, porque su corazón era miserable. El rey es Dios. Él no te exige, pero es tu corazón lo que da. Y lo que das, cosechas. Lo que das, cosechas. Amén. Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro le dice a los lectores, desead como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No, sí, está bien. Los que somos niños espirituales, los que reconocieron a Cristo y recién empiezan a caminar, yo no puedo darle esta palabra. Se la doy a ustedes porque son más crecidos. La persona que recién empieza necesita el ABC. Un bebé, yo no puedo dar un churrasco. Un bebé de 2 meses. Me encanta la morcilla, se me encajaría la morcilla, lo ahogo. Es un chiste, pero digo, no está preparado para comer, porque ni siquiera tiene dientes. El autor de los Hebreos dijo en la palabra, Hebreos 5, 12, 14, dice, Dios contiene leche para los cristianos inmaduros, alimentos sólidos para los cristianos maduros, está mal escrito. Es decir, el alimento sólido para la gente madura. Si uno toda su vida come comidas livianitas, le va a agarrar una anemia que se puede morir. Necesita proteína, necesita calcio, necesita un montón de elementos que tiene la comida. Yo no puedo estar, si tengo 10 años de cristiano, no puedo estar pretendiendo sabiendo el ABC. Tengo que conocer la Biblia. Tengo que memorizar versículos. Tengo que alimentarme. Es decir, esto es la ley de la cosecha y la siembra. A veces yo mismo me admiro por pastores que conocen la Biblia y que tienen un conocimiento, pero se han quedado horas en privado buscando. Ahora, no es solamente para los pastores, todos los cristianos. Yo conocí una anciana de edad y una anciana en una iglesia en Loma de Zamora, en una iglesia de bautista, que era muy humilde. Ella tenía su única alpargata, no tenía grandes cosas, iba siempre con la Biblia acá, orgullosa, tenía más de 70 años, caminaba así, como si llevaría acá una corona o un trofeo de fútbol, qué sé yo, la tenía así. Y entonces empezaba a hablar, porque el Señor dice acá, y no la abría, y decía, y citaba el versículo, decía, el capítulo, y cuando hablaba ella, fluía algo, y un día el pastor le dijo, hermana María, ¿quiere decir algo? El pastor no pudo predicar después, porque empezó a hablar del Señor, citar pasajes. Digo, esto no es que la tocó la madrina o el Espíritu Santo, le dijo, ahora te voy a dar... No, ahí había años de consagración. Y lo que más me conmovió de esta hermana, que un día de lluvia, yo la vi en la cocina, llovía, ¿vieron cuando el vidrio se empaña? Puso Jesús, lo dibujó, la palabra Jesús, se quedó mirando y le cayó una lágrima. Yo digo, tener 30 años de consagrada a Dios y seguir enamorada del Señor. Dije, yo era joven, y dije, Señor, yo quiero ser así. Quiero llegar a ser mayor y cuando sea mayor, enamorarme de vos.
Pero todo eso es la ley de la siembra y la cosecha. Nada es gratuito. Nada se obtiene de un día para el otro. En los 25 años que cumplió Marcos Witt, hay un video, lo pueden ver en YouTube, él tenía 6, 7 años, tocaba el piano. Dice que se pasaba horas llorando ante el piano porque no le salían las notas, porque no lograba alguna. Y miren lo que es ahora. Pero todo empezó por un sacrificio, por una siembra. Aún los artistas más reconocidos a nivel mundial, secular, horas ante el piano, ante la guitarra, ante las actuaciones. Por eso digo, aprovecho el paso, interioricemos las canciones, tratemos de, si ahora hay internet, si la puede escuchar durante la semana en el celular o donde sea, decir, uno se tiene que, no venga a esperar a ver qué voy a recibir hoy, a ver qué canción, usted también empieza a aportar, porque la alabanza es de todos, el pueblo de Dios alaba. Me gustó ayer porque tiraron unas ideas de ver unas películas. Me encanta cuando la gente, vamos, pastor, ¿por qué no vemos esto? Después vemos, evaluamos si se puede ver o no. Pero digo, la construcción es de todos. Entonces trate de escuchar. Puede ir en el colectivo, con el celular, con los auriculares y escuchar alabanza. Y decir el jueves o el domingo, esta canción me gustaría cantarla. Y si no se puede ese día porque no la sabemos, la vamos a anotar y la vamos a cantar. Pero ¿saben cuánto se enciende una fogata cuando esa leña está dada de corazón? Que es leña buena para el fuego. Usted sabe que, no sé si alguna vez hizo asado, pero si usted le pone, ¿vieron? Goma o algo que hace humo. Yo una vez, por no saber, mi papá me dice, prende el fuego. Y agarré una goma que tenía ahí de un camión y la metí en una madera que los bomberos vinieron a ver qué pasaba. Claro, yo quise agilizar, pero decía, Luis, yo era chico, Luis no sirve la goma para el asado. Casi me hace de goma a mí. ¿Se da cuenta? Su leña tiene que ser buena para que el fuego sea limpio. Esta canción la cantamos hoy. No tengo más que pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor, decía la canción. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Esta canción, yo creo que la compuso con lágrimas. Los seres humanos, y termino, los seres humanos grandes que hicieron historia siguen estando en la sociedad porque dieron. Muchos entregaron horas de sueños para descubrir una vacuna para salvar vidas. Muchos científicos. Muchos científicos. Estudiaron leyes para que éstas se aprueben en el Congreso y terminen siendo un beneficio para la sociedad. Nada. A veces decimos, ¿por qué el Estado, por qué el gobierno no cambia? Uno, para protestar es fácil. Pero si yo tengo la posibilidad, yo no fui llamado a ser abogado, pero si tengo la posibilidad de estudiar leyes y cambiarlas para bien de la sociedad, empiezo porque siempre la pirámide se construye de abajo hacia arriba. Hay más protestas. ¿Cuántos son director técnico en el Mundial? Todos somos. Ay, este jugador no sirve. Pero hay un solo director técnico que está en la cancha. Opinamos porque tenemos lengua. Y algunos no sabemos de partido. Yo sé que es una pelota y corren 11 detrás de ella. Pero si me dicen los nombres, a veces, yo te puse Ingwin y me soplaron. Igual pasa con la vida de la fe. Punto 3. Se metieron en lugares desagradables para llevar el evangelio de salvación y la lista continúa. ¿Cuánta gente sacrificaron su tiempo? Se arriesgaron y son historia. A mí me gusta estudiar o ver videos o leer sobre personajes. Sí, estaba leyendo la vida del doctor Sabin, que fue el que descubrió la vacuna contra la poliomielitis. ¿Saben cuántos chicos no son lisiados ahora por un médico? Que no le dieron un peso porque no se hizo millonario.
porque los científicos no ganan plata, ganan los laboratorios, que son mafias, pero los científicos son consagrados para el bien de la sociedad. Entonces, no seamos demandantes, empecemos a dar. Dice Jesús, donde está tu tesoro, está tu corazón. Es algo que tenemos que contestarnos a nosotros mismos. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor, antes de participar de la Santa Cena, queremos pedirte perdón si somos tan demandantes. Si estamos siempre como la sanguijuela pidiendo que nos des, que nos des, que nos des. Y a la gente exigimos y exigimos. Ayúdanos a dar, Señor. A ser generoso en todo sentido. A ser personas que se conmuevan ante el dolor ajeno. Movilizarnos como iglesia para empezar a trabajar más hacia afuera. Ayudar a los que necesitan, Señor. Señor, danos este amor que está en ti, está implícito en tu ser porque tú eres amor. Aumenta nuestro amor, Señor. Ayúdanos a vencer el egoísmo, a ese pecado que está agazapado detrás de la puerta, como le dijiste a Caín. Señor, queremos ser mejores, no santos, en el sentido no literal porque somos santos porque fuimos apartados, sino en el sentido figurativo donde la gente piensa que tenemos aureola y que